Queremos saber cuál es su opinión en relación a los términos garantías individuales, derechos humanos y derechos fundamentales. Si estos términos son sinónimos o existe diferenciación en los mismos. Agradezco tu interés y tu presencia tocando un tema verdaderamente interesante, y para establecer la diferenciación entre los tópicos que mencionas, debemos establecer que esta confusión surge a virtud de la reforma constitucional que tuviera verificativo los días 6 y 10 de junio del año 2011. Y para hacer patente esta diferenciación es procedente verificar el texto constitucional que fuera reformado antes de la referida reforma. Nuestra Constitución establecía en el capítulo primero de las garantías individuales. En el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el texto constitucional reformado, establece en el título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión y las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como podemos apreciar, entre el texto constitucional anterior y a la reforma mencionada, se establece en el capítulo primero el enunciado de las garantías individuales, y el texto reformado ahora se habla de los derechos humanos y sus garantías. Esto es lo que ha creado confusión al establecerse que las garantías individuales y los derechos humanos o fundamentales son sinónimos, lo cual no resulta adecuado, pues debemos partir que las garantías constitucionales no son otra cosa que los medios o instrumentos que la Constitución política de los Estados Unidos México nos pone a disposición de los habitantes
para sostener y defender los derechos frente a las autoridades, y estas garantías constitucionales pueden ser ejercidas por los individuos o por los grupos sociales. En estricto sentido, debe señalarse que garantía constitucional es el conjunto de instrumentos procesales establecidos en la norma fundamental con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad. Estas herramientas, estos remedios o instrumentos que precisa la propia Constitución son para impedir la violación de los derechos humanos o fundamentales. Por ello, el objeto que tutelan estas garantías individuales no son otros que los derechos humanos, o también concebidos como fundamentales, y por esto debe entenderse como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido, la reforma constitucional de fecha 6 y 10 de junio del año 2011 resulta adecuada a virtud de que está usando una técnica legislativa y establece lo que tutelan las garantías individuales, que no es otra cosa que los derechos humanos o fundamentales. Lo anterior es entendible, a virtud de que no basta con la existencia de los derechos humanos o fundamentales, si no se cuenta con las normas que aseguren su eficacia, y sobre este particular debe señalarse que en nuestra Constitución política de nuestro país se cuenta con estas garantías constitucionales. Entre estas debe citarse el juicio de responsabilidad de los altos funcionarios de la Federación, la cual prevén los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También existen las controversias constitucionales consagradas en el diverso 105 de la misma Carta Magna, el juicio de amparo que prevén los artículos 103 y 107 de la misma Constitución, los procedimientos investigatorios que prevé el artículo 102 apartado B de la Constitución, y la contenida en el artículo 29 de la Constitución relativa a la restricción y suspensión de los derechos y garantías individuales, en donde se especifican los derechos que no podrán restringirse ni suspenderse en una declaración de excepción. Y una última que prevé el artículo 76, relativa a la que prevé en las fracciones quinta y sexta de la propia Constitución, relativa a la desaparición de poderes en un Estado, llámese entidad federativa. En ese tenor podemos concluir que unos son los derechos humanos o fundamentales, y que las garantías individuales son los medios para hacer efectivos esos derechos. Es decir, unos son los derechos a la educación, a la vida, el debido proceso, y otras son las formas de cómo hacer efectivos esos derechos. Al tenor de las garantías individuales, llámese juicio de amparo, juicio político de responsabilidad de altos funcionarios de la Federación o controversias constitucionales, etc. Es al tenor de estas consideraciones que espero, en términos sencillos, deje precisado la diferenciación entre lo que son las garantías individuales, los derechos humanos o fundamentales.